¿Eran los hijos de Dios de Génesis capítulo 6 ángeles caídos o realmente eran hombres justos que hacían la voluntad de Dios, aquellos llamados setitas? ¿Pueden los ángeles caídos relacionarse sexualmente con las mujeres? Vamos a tratar de responder estas preguntas en este video. Ese relato de Génesis capítulo 6 ha dado discusiones por muchísimos años, ha dado lugar a largas discusiones y todavía la mayoría no logran ponerse de acuerdo, no logran encontrar un punto de equilibrio. Todavía muchos siguen pensando que eran ángeles caídos que se relacionaron sexualmente con las mujeres y otros siguen pensando que eran justos, especialmente que eran los hijos de Set. Están las dos teorías, la de los ángeles caídos y la de los hijos de Set. El libro de Enoch, al hablar de los Nefilim, ha reforzado muchísimo la teoría de que esos hijos de Dios eran ángeles caídos y no seres humanos. En el libro de Génesis capítulo 6, a partir del versículo 1, dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, viendo los hijos de los hombres que éstas eran hermosas, se tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Claro, el tema está, ¿por qué dice que viendo los hijos de los hombres, que las hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres? ¿Por qué el señalamiento? ¿Por qué la distinción, la diferencia? Las hijas de los hombres. ¿Acaso los hijos de Dios no eran también hombres, no eran también humanos? Y es ahí donde empieza la gran discusión y algunos dicen, no, ¿por qué señalar, por qué decir los hijos de Dios si eran humanos? Es como que los hijos de Dios entonces tenían que ser seres espirituales, porque al referirse a las mujeres señala e identifica que eran hijas de los hombres. A partir de ahí surge esa gran discusión por largos años, paralelamente en el relato de Job, cuando dice que los hijos de Dios estaban paseándose delante de Dios, estaban presentándose. Algunos entienden que estos hijos de Dios eran ángeles, lo cual es aprobado o es aceptado por la mayoría. De manera que se establece el paralelo y algunos dicen, bueno, pero si los que se presentaron delante de Dios en el relato de Job eran ángeles, con la frase los hijos de Dios, ¿por qué en Génesis 6 no eran ángeles? ¿Por qué allí eran ángeles y por qué en Génesis 6 no eran ángeles? Pues resulta que muchos también entienden que hay una discusión que se debe debatir, que se debe discutir sobre el relato de Job. Algunos entienden que si eran ángeles, aquellos que se presentaron delante de Dios, ¿por qué se presentaron delante de Dios? ¿Cómo se presentaron delante del trono? ¿Cómo, con relación a Satanás? Si Satanás se presentó entre estos hijos de Dios, que eran ángeles, ¿cómo Satanás se presentó delante de Dios? ¿Cómo pudo Satanás presentarse delante del trono? ¿Cómo pudo Satanás presentarse en el cielo si Satanás fue expulsado del cielo? A lo que algunos entienden y dicen, no, es que esos hijos de Dios no podían ser ángeles, porque si eran ángeles estaban en el cielo, y si estaban en el cielo, Satanás no podía estar en el cielo. A lo que algunos entienden que ese plano de encuentro no necesariamente pudo ser en el cielo, sino que era en la tierra. Pero finalmente muchos terminan deduciendo que estos hijos de Dios que se presentaron delante de Dios no eran ángeles, sino que eran hombres, y que Satanás se presentó delante de ellos. O sea, ahí entra el tema, ¿dónde fue? ¿Fue en el cielo o fue en la tierra? Si fue en el cielo, entonces, ¿cómo pudo Satanás presentarse delante de Dios en el cielo? Es la gran pregunta. Si es en la tierra, pues tiene más lógica, porque Satanás está en la tierra o camina en la tierra. Es lo que algunos opinan. Recuerden que estamos haciendo aquí un análisis desde ambas perspectivas de la opinión que tienen muchas personas, muchos teólogos y estudiosos de la Biblia. Pero el caso es que encontramos la misma frase en el libro de Job, los hijos de Dios, pero si se estaban presentando delante de Dios, la idea remite al reino de Dios, remite al cielo, y ahí es donde está el tema. Es como que hay una pasarela de ángeles y Satanás se presenta. De manera que los hijos de Dios, que es es la versión más aceptada, eran ángeles, pues estaban en el cielo y se le está llamando hijo de Dios. Entonces, ¿por qué no llamarle hijos de Dios a los que están en Génesis capítulo 6? Pues la respuesta es sencilla, porque la mayoría entienden que es imposible que los ángeles puedan relacionarse sexualmente con las mujeres, dado que los ángeles son espíritu.
y las mujeres son carne. No puede suceder tal cosa. Claro, algunos hacen una analogía y dicen, pero espérate, el Dios eterno, el Dios espíritu se encarnó y se hizo hombre. El verbo, el logo, se hizo carne. Juan 1:14. Es decir, como bueno, pero si Dios lo hizo, de alguna manera algo similar, los ángeles pudieran hacer. Bueno, esa es una idea, es una interpretación que algunos tienen. Ahora, hay algo muy importante que he encontrado y que puede ayudarnos en este análisis, y es de este libro que tengo aquí. Es un libro titulado ¿Cómo están listos para el rapto?, de Charles Bennett. Pues lo que he encontrado en este libro es sumamente interesante y puede ayudarnos un poco en esa gran discusión de si los hijos de Dios de Génesis capítulo 6 eran hombres o eran ángeles. Esto me parece sumamente interesante. Dice él aquí que pudo haber sucedido a la humanidad algo que vio Dios, que la maldad del hombre era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, que esto está en el versículo 5. Satanás había descubierto que si no quería que la semilla de la mujer le hiriera la cabeza, tenía que manchar la semilla de la mujer. El hecho de que Dios dijera al hombre, todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente al mal, es una señal de que el ADN del hombre había sido cambiado de alguna manera. Entonces, algo muy importante, lo que está diciendo aquí Charles Bennett, es que hay una cuestión del ADN de la humanidad. Lo que recuerden ustedes que cuando el hombre peca en la caída, hay una sentencia que se da a la serpiente, a Satanás, y es que el Señor le dice, la simiente de la mujer te herirá la cabeza. Pues la teoría, por decirlo de alguna manera, de Charles Bennett es muy interesante. Charles Bennett dice, bueno, mira, lo que pasa es que Satanás dijo, espérate, si la simiente de la mujer me va a herir, va a ser mi destrucción, entonces yo tengo que impedir que eso pase. Yo tengo que corromper de alguna manera, tengo que alterar la simiente de la mujer. Y para hacerlo es haciendo que los ángeles caídos se relacionen sexualmente con las mujeres y así daño el ADN, así daño la simiente de la mujer. Esto es lo que Charles Bennett plantea y parece interesante. Dice aquí Charles Bennett, note de nuevo el versículo 8. En las escrituras registran, pero Noé encontró gracia en los ojos del Señor. ¿Por qué no encontró gracia ante los ojos del Señor? Porque era perfecto en sus generaciones. Versículo 9 está ahí en la Biblia. ¿Pero qué significa eso? Nadie puede ser perfecto en todas sus generaciones. No tiene sentido. No es lógico. Tal vez un hombre podría ser perfecto en una generación, pero no en tantas generaciones. Puede que yo viva hasta los 80 años, pero soy de la generación de los años 50. Una generación en la Biblia es de 40, 50 años. La palabra perfecto tiene la connotación y definición de ser completo o puro. Entonces, la Biblia está diciendo que Noé fue puro en todas sus generaciones. En otras palabras, Dios lo eligió no solo porque era un hombre bueno, justo o recto, sino sobre todo porque el linaje de su ADN no había sido contaminado por el emparejamiento de los ángeles caídos con la raza humana. Su ADN era puro hasta Adán. La palabra de Dios dice en Juan 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación, los ha reservado bajo oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día. Esto es muy interesante. Lo que está diciendo Charles Bennett aquí es que Dios eligió a Noé porque Noé viene de una generación que no se contaminó con el emparejamiento de los ángeles caídos. Es decir, la generación de la cual proviene Noé no tuvieron antecedentemente, no tuvieron relaciones sexuales con los ángeles caídos, de manera que el ADN de Noé no había sido dañado, no había sido corrompido por los ángeles caídos en el plan de Satanás de impedir que la simiente dañara su persona, le dañara a él. Esto es muy interesante. Por eso que está diciendo aquí, fíjese la frase perfecto en sus generaciones. Y dice que no era perfecto en sus generaciones porque su generación, vuelvo y repito, no se había emparejado con los ángeles caídos. Dice además, como se ha señalado, Satanás estaba claramente tratando de alterar
el ADN de la humanidad para evitar que la semilla de la mujer le hiriera la cabeza, y así, y casi lo consigue. Solo 8 sobrevivieron al diluvio. Es decir, lo que está diciendo Charles Bennett en resumen es que la ira de Dios que se revela en Génesis capítulo 6 y que Dios decide raer de sobre la faz de la tierra todo ser viviente, eliminar a toda la humanidad hasta ese momento, era por producto de que la humanidad se había contaminado, el ADN de la humanidad se había contaminado, se había alterado y corrompido por el emparejamiento con los ángeles caídos. Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque solamente Noé provenía de una generación que no se había contaminado y que anteriormente no habían tenido relaciones sexuales con los ángeles caídos. Repetimos, el enfoque de Charles Bennett es: como Dios le había dicho a la serpiente que la simiente de la mujer lo iba a herir, y la serpiente es Satanás, Satanás pone en marcha un plan para evitar que la simiente de la mujer lo dañe. ¿Y cómo? Corrompiendo su ADN. Esta es la versión de Charles Bennett, muy interesante, y puede ayudarnos en esta discusión de largos años sobre si los hijos de Dios eran ángeles o eran personas. Ahora bien, cabe destacar también que habría que ver, porque luego Jesús, que viene precisamente de la descendencia de Noé, claro está, de esa generación perfecta, según Charles Bennett, ese Jesús no tiene, según él mismo dice, un óvulo de María, ni el esperma de José, sino que es Dios quien concibe, quien coloca ese esperma y ese óvulo de Cristo en el vientre de María para que sea fecundado. Obviamente se necesitaba una matriz, se necesitaba la anatomía, se necesitaba la biología de la mujer para que haya una fecundación del óvulo y el esperma, pero que ese óvulo y ese esperma no provenían de ningún humano, porque si hubiesen provenido de algún humano, pues iban a tener el pecado, y Cristo no tenía pecado, nació sin pecado. Entonces ahí surge una pregunta crítica de mi parte: bueno, pero si el propósito de Satanás era contaminar, alterar el ADN de la humanidad para que esta simiente entonces de la humanidad no le hiciese daño a él, ¿qué objetivo al final? ¿Qué eficiencia si al final Cristo no tenía que ver con el ADN de la humanidad, ya que Cristo había sido engendrado de alguna manera directamente por Dios? Recordemos que el logo, el verbo, se hizo carne. Ahora también hay algo interesante. Probablemente lo que Charles Bennett está diciendo es que la mujer, esa mujer que se necesitaba para que ese óvulo y ese esperma fuesen fecundados, tenía que venir de una simiente pura. De lo contrario, no podía ser digna de ser la portadora para la fecundación de aquel logo, de aquel verbo que se hizo carne. Así que Dios te bendiga. Espero que esta reflexión te haya ayudado, y cualquier cosa o opinión, déjala en los comentarios.